Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén viendo. Aquí nuevamente en el canal acompañándolos con otro videito. Nos encontramos en compañía de Guido, representante de Factiva, creador de la máquina Active Pulley, que ustedes han visto como siempre ya en nuestros videos, que la promocionamos mucho. Él es la persona encargada de llevar una rehabilitación deportiva en este momento de uno de nuestros atletas, Andrés, que se encuentra pues con una pequeña lesión de hombro. Entonces la idea es que nos explique qué proceso lleva Andrés, cómo lo ha ido llevando, cómo ha ido evolucionando con respecto a su rehabilitación. Entonces pues aquí en cámara acompaña a Guido, que les va a dar una pequeña introducción y a explicarles qué es esta máquina y qué es lo que estamos haciendo nosotros a nivel deportivo y de rehabilitación. Ok, buenas tardes, con mucho gusto. Les cuento entonces un poco del proceso de rehabilitación que hemos tenido con Andrés. Con Andrés llevamos un poco más de 4 semanas de rehabilitación. El diagnóstico de él es un síndrome de una tendinitis de manguito rotador. Tiene un síndrome de pinzamiento en bursa subacromial y una tendinitis de redondo menor. Bueno, con mucho gusto les cuento entonces un poco del proceso que hemos vivido con Andrés. Andrés lleva un poco más de 4 semanas de trabajo en rehabilitación con nosotros. Empezó con mucha movilidad, mucha limitación en la movilidad de su hombro izquierdo. El diagnóstico de él es una bursitis subacromial y tiene una tendinitis de uno de los músculos del manguito rotador, específicamente el redondo menor. En este trabajo ya hemos realizado varias transiciones. Iniciamos específicamente con un trabajo de fortalecimiento. Nosotros en Factiva no utilizamos medios físicos, no utilizamos técnicas pasivas de tratamiento. Todas nuestras técnicas son técnicas activas. Básicamente se fundamentan desde una adecuada prescripción de ejercicio. Cuando los pacientes tienen mucha limitación en su movilidad articular y probablemente mucha sintomatología, pues va a ser una prescripción adaptada a esa sintomatología, y de forma progresiva, en la medida que vaya tolerando más movimientos y que vaya tolerando más cargas de entrenamiento, pues se va progresando en ellas. Inicialmente con ejercicios típicos de fortalecimiento, que son los mismos ejercicios que ustedes pueden realizar en un gimnasio. Nosotros en este caso lo hacemos con nuestro equipo de Active Pulley. Y también hemos realizado ya a estas alturas algunas transiciones a gesto deportivo. Entonces hay algunos ejercicios que se adaptan a las transiciones del gesto deportivo específico de él, que en este caso es el kickboxing. Entonces hay unos ejercicios que involucran músculos específicos. Entonces podemos pasar de hacer ejercicios, por colocar un ejemplo, un ejercicio de tríceps de los ejercicios clásicos, y posteriormente voy haciendo ejercicios que involucran esos músculos, pero que ya también están involucrando la técnica del kickboxing. Sin ser yo especialista del kickboxing, el mismo usuario o el mismo paciente es quien nos va dando la ruta de tratamiento y nos da una serie de ejercicios de su gesto deportivo, en el que nosotros podemos escoger cuál de ellos se adapta para la fase de rehabilitación que nosotros estamos tratando en ese momento.
Bueno, Guido, después de todo eso que nos acaba de explicar, que es una información muy importante para que todo el mundo tenga en cuenta con respecto a cuando sienta alguna molestia o lesión, lo ideal es siempre acudir a un profesional. En este caso, pues nosotros recomendamos y que a la mano trabajamos con Factiva y con Guido. Guido, la pregunta que nosotros queremos hacerle es, nos gustaría saber en qué condiciones ingresó Andrés a hacer la rehabilitación, cómo ha sido el progreso de él y cómo en este momento se encuentra, qué tanto porcentaje ha recuperado más o menos con respecto a la rehabilitación que él lleva. Ok, listo, importantísimo. Ahora que me mencionas todo el tema de cómo llega el deportista pues al momento de iniciar su rehabilitación, así como vamos a tener en cuenta que el día de hoy justamente estamos haciendo una transición para pasar el deportista ya a gesto con su entrenador de kickboxing. Él tuvo, digamos que, una llegada con nosotros en la que presentaba mucho dolor en su hombro izquierdo, con unos gestos específicos de abducción y con algunas rotaciones internas específicamente que son muy típicas de ese tipo de lesión. Pero más allá de la sintomatología y la limitación que él pueda tener como deportista, es importante poder conocer las frustraciones que puede traer un deportista al no poder practicar lo que realmente le gusta. Entonces, importante que el deportista pueda creer en el proceso que se está llevando. Entonces, la comunicación con el deportista es fundamental y bastante importante durante todo el proceso. Poder conocer su sintomatología, poder conocer las evoluciones día a día con los aumentos de las cargas, sus expectativas deportivas, y digamos que en el proceso se va dando cuenta uno de la evolución que va teniendo el paciente y de las transiciones que va presentando. Esa comunicación frecuente con el usuario te permite a ti hacer algunas adaptaciones a lo largo del entrenamiento para poder ir ajustando cargas, ir ajustando gestos o poder plantear avances en el proceso de rehabilitación. Hoy nos reunimos pues acá como un grupo de amigos, básicamente es como a festejar que Andrés, después de un mes, puede ya empezar nuevamente a retomar su gesto deportivo con su club deportivo Shiroyo Kami. Sin embargo, tiene unas recomendaciones puntuales desde fisioterapia y se hace la entrega directamente con el profesor, ya que esto es un trabajo que, a pesar de ser de rehabilitación, tiene que ser con un equipo interdisciplinario, en este caso directamente con el profesor, que va, digamos que de la mano con el fisioterapeuta a seguir unas recomendaciones para que no se pierda todo el proceso y todo el avance o la evolución que hemos venido teniendo con Andrés hasta el momento. Nos puede pasar o ha pasado con mucha frecuencia que consideramos que cuando el fisioterapeuta termina su proceso de rehabilitación ya se olvidó de todo el trabajo de fortalecimiento y de manejo de dolor que venía haciendo y se entrega 100% a su deporte desde el primer día que se entrega nuevamente al club. Y a veces pasa que el profesor, sin conocer todo digamos que todo el trabajo de rehabilitación que ha venido haciendo y el manejo de cargas que ha venido teniendo de forma progresiva, pues asume que el deportista está 100% en condiciones, y efectivamente se han logrado muchas cosas, pero aún falta. Es decir, el hecho de que el deportista ya esté retomando su gesto deportivo no quiere decir que él haya salido 100% de su lesión. Hace parte de la transición que se requiere para que con este deportista lleguemos nuevamente a un 100% de su rehabilitación.
Ok, Guido, entonces estamos hablando ya con él, tenemos un proceso de rehabilitación llegando pues a su tope final, sin dejar obviamente de lado el trabajo compartido, como veníamos hablando, entre lo que hacemos en el club con la rehabilitación que usted maneja para Andrés. Ahora, lo importante que debemos manejar en la rehabilitación es que usted me explicaba anteriormente que la rehabilitación, pues cuando uno se lesiona un hombro, muchas veces o en ocasiones el deportista se enfoca solamente en esa parte. Entonces tenemos que tener en cuenta también todo lo que es la rehabilitación general y el acondicionamiento físico. Cómo lo realizaron con Andrés mientras estuvo el proceso de rehabilitación él acá, que pues obviamente no estaba en el club haciendo las cargas. ¿Cómo fue el acondicionamiento físico de él, aparte de la rehabilitación del hombro? Bueno, es muy importante lo que tú estás mencionando, porque cuando se prescribe generalmente fisioterapia por, digamos, una lesión en una articulación específica, se tiende con frecuencia a olvidar las otras articulaciones, o digamos que los otros componentes de su cuerpo, y no solamente componentes como tal, sino toda la condición física del atleta como tal. Entonces es igual de importante, como te estaba mencionando anteriormente, conocer las expectativas del atleta, conocer sus frustraciones, conocer sus motivaciones para tenerlas en cuenta dentro de todo el proceso de rehabilitación. Asimismo es importante no olvidarnos que sigue siendo un atleta, que tenemos que también trabajar su core, que tenemos que también trabajar miembro inferior, que tenemos que también trabajar el otro hombro. En general, digamos que hacer un trabajo integral. De igual forma, como estamos buscando la integralidad al hacer un trabajo en conjunto entre el profesor de su gesto deportivo específico y el trabajo de rehabilitación. Ok, Guido, o sea que estamos hablando que el proceso de él ha sido continuo. Los entrenamientos de él prácticamente han sido de una forma más pasiva, se han realizado, pero hemos tenido un trabajo completo donde él, su condición física pues todavía se conserva, todavía es conservable. Por fortuna Andrés tuvo la oportunidad de hacer un proceso de rehabilitación diario. Cuando nosotros hablamos de rehabilitación deportiva, generalmente lo manejamos interdiario para respetar unos tiempos de recuperación en las cargas de entrenamiento. Entonces, generalmente miembro superior lo trabajábamos 3 veces a la semana y miembro inferior y core lo trabajábamos otras 2 veces a la semana. Entonces, digamos que estos procesos de rehabilitación ideales, como en este caso, digamos que podemos decir que lo hemos venido manejando con Andrés, no se presentan con mucha frecuencia, pero digamos que esta vez tuvimos la fortuna de tener un atleta muy disciplinado para poder hacer trabajos no solamente de rehabilitación de hombro, que fue por lo que vino, sino que también hicimos un trabajo integral manejando todas sus estructuras corporales. Esto además va a facilitar que él retorne al deporte nuevamente sin haber hecho un desacondicionamiento como tal de su capacidad cardiopulmonar y de sus otras estructuras musculoesqueléticas también. O sea que estamos hablando que con Andrés tenemos todavía pues toda su condición integral, no la logramos perder, o sea que podemos hacer una transición mucho más fácil al llegar a retomar su entrenamiento nuevamente. Mucho más fácil, definitivamente sí. Y como te contaba, dentro del proceso de rehabilitación ya se alcanzan a incluir algunos gestos deportivos, a pesar de que yo no soy el especialista en artes marciales. El deportista sí conoce muy bien su gesto deportivo y a nosotros nos brinda unas herramientas para poder a él ir dándole como unas pinceladas de su gesto deportivo y de forma progresiva irlo metiendo cada vez más hasta el punto en el que ya hacemos la transición directamente con el club nuevamente. Perfecto, Guido. Y lo importante acá, cómo debemos seguir el manejo de rehabilitación de él, ya que a partir del día de hoy volvemos a tener nuestra cosa para hacer el entrenamiento integral. Entonces, ¿cómo deberíamos seguir manejando esa rehabilitación? ¿Cuánto tiempo consideras que debe continuar? ¿Cada cuánto debe estar presentando estas terapias, aparte pues de la carga de entrenamiento que tenemos que hacer? A partir de hoy cambia el esquema, él va a seguir entrenando con nosotros en este momento 3 veces a la semana. Ya se van a incluir algunos gestos deportivos en la rehabilitación, como les decía, ya se han incluido. Y vamos a trabajar algunas cosas en las que yo como fisioterapeuta me puedo quedar corto porque no tengo como implementos, por ejemplo, para hacer choque o para hacer, digamos, algo de contacto como tal. Entonces, el contacto digamos que no se retoma de 100% de forma inmediata, sino que también se debe retomar de forma progresiva. Y digamos que el club hace parte también del proceso de rehabilitación. No es que él vuelva al club y ya nos olvidamos del proceso de rehabilitación, no, de hecho hace parte del proceso de rehabilitación lo que él está manejando en este momento con el club, solamente que baja un poco las cargas del trabajo de rehabilitación en fortalecimiento y progresivamente se van a ir delegando más cargas al club con el que está entrenando. Yo estimo más o menos un trabajo entre 2 y 3 semanas aproximadamente, sin olvidar que este tipo de atletas no deben descuidar su fortalecimiento muscular
posterior a eso. Entonces digamos que el deportista, además de haber hecho un trabajo con nosotros durante casi 2 meses, al momento en el que termina la rehabilitación, pues digamos que termina además con unas herramientas muy estructuradas para poder hacer su planificación de fortalecimiento muscular adicional a su gesto deportivo como tal. O sea que el trabajo en conjunto acá siempre es importante, muchachos, para que tengan en cuenta. Siempre debemos estar de la mano de un profesional. Ustedes cuando tienen una lesión, cuando tienen un inconveniente, cuando tienen algo que les genere una dolencia o algún inconveniente como movilidades de su cuerpo, lo importante siempre es contar con un profesional que nos pueda guiar a nosotros, porque pues nosotros como instructores de nuestra disciplina manejamos en nuestra disciplina, más tenemos unos conocimientos muy limitados con respecto a todo lo que es movilidad articular, a todo lo que son los estiramientos y la manera que se le puede dar a un atleta. Por eso lo importante siempre es contar con un especialista. En estos casos tenemos a Guido de Factiva, creador de la máquina Active Pulley, que como ustedes saben, yo también me tuve una rehabilitación de una lesión y me he rehabilitado, y esta máquina ha sido extremadamente importante para llegar en ese momento a donde estoy. Entonces Guido, muchísimas gracias por la información. Cuéntenos dónde lo podemos ubicar, dónde lo podemos encontrar, la gente cómo se puede comunicar con usted o cómo pueden adquirir estos equipos también, porque pues tengo entendido que Active Pulley tiene los equipos para que ustedes los lleven a sus hogares y continúen un plan de entrenamiento elaborado por la empresa Factiva, por Active Pulley como tal. Así es, en Cali nos encontramos en el complejo deportivo El Olímpico, en el sur, en el barrio La Hacienda, y en el norte estamos en Dapa, a la altura del kilómetro 7.5 vía Dapa. Pueden adquirir con nosotros los equipos. Ahora les dejamos en redes sociales en el video la información de nuestras redes sociales y del teléfono. Ahí y en los comentarios. Ok, la última invitación que yo le puedo hacer a los deportistas es que el proceso de rehabilitación tiene que ser un proceso de rehabilitación dinámico. No podemos estar pensando en un proceso de rehabilitación pasivo cuando nuestro deporte requiere de mucha actividad, de mucho esfuerzo, de mucho contacto. No podemos esperar que un proceso de rehabilitación pasivo nos dé el bienestar que nosotros requerimos en un proceso de entrenamiento que realmente es muy activo. Lo que sí debemos hacer es que esas cargas sean muy progresivas hasta llegar a tener nuestro 100% de bienestar. Y que el proceso de rehabilitación no solamente es para quitar dolor, es además para potenciar habilidades, fuerza, flexibilidad, propiocepción, una cantidad pues, de cualidades que podemos desarrollar con los fisioterapeutas en general. Entonces la invitación es a escoger siempre procesos de rehabilitación activos. Ok, Guido, muchísimas gracias por la información. Aquí estaremos como siempre trabajando con ustedes. Ya saben que Active Pulley es uno de los más cercanos a nosotros, uno de los socios que podemos decir con respecto a la parte deportiva en todo lo que tenemos para este canal. Además que también contamos obviamente con la presencia de Mateo Ibarra Fisioterapia, que también nos está acompañando, y la empresa Barba Shop, que está siempre con nosotros, empezó desde hace como un mes más o menos. Entonces ya saben, todo lo que necesiten, cualquier pregunta, duda, lo que tengan, lo pueden dejar en los comentarios, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, y obviamente pues también están las redes sociales de Active Pulley y Factiva para que ustedes se comuniquen directamente con ellos. Cualquier cosa que necesite, la comunicación puede ser directamente con ellos o con nosotros, que nosotros transmitimos la información para hacérsela llegar a ustedes. Entonces nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Ok, como ya acabamos de ver, con los muchachos que estamos hablando, le queremos hacer un pequeño recorderis de que debemos apoyar a nuestros deportistas que están sacando la cara por nosotros, por nuestro país, por todo lo que estamos haciendo, y lo hemos visto no solamente en artes marciales, sino en muchos otros deportes. La intención de esta rifa, de
evento que está realizando nuestra compañera practicante de Muay Thai es para que ella pueda tener los recursos necesarios de poder viajar. Toda esta recaudación de fondos que se haga es directamente para ella, para patrocinarle su viaje, para ayudarle a ella que tenga sus viáticos, pueda participar y nos represente. Es una persona que se ha tratado de recuperar al 100%, de trabajar al 100%, inclusive estuvo haciendo trabajo con Guido acá. Ella, precisamente como lo dice Guido, mire, viene una recuperación de hombro también, está prácticamente al 100% ya para darlo todo. Simplemente necesitamos el apoyo de ustedes. No importa si se encuentran en otra ciudad, usted sabe que nosotros tenemos una comunidad muy grande. Los que nos quieran colaborar a través de modo virtual nos puede hacer llegar por depósitos, por como ustedes quieran. Nosotros les hacemos efectivo su premio en caso de ser necesario, pero por favor les pedimos que nos colaboren, que esta deportista lo va a dar todo, no solo por ella, sino por nosotros. Así que sigan viéndonos y al próximo material. Y ya la boletería está lista.